Tras la ensordecedora conclusión del torneo de las artes marciales, donde las cenizas de la plataforma aún humeaban y el nombre de Goku se alzaba como el nuevo campeón tras su agónica victoria contra Piccolo Jr., la calma finalmente regresó a la ciudad del oeste. Bulma, incapaz de dejar que una hazaña tan grande pasara desapercibida, organizó una fiesta colosal en la corporación Cápsula. Entre risas, banquetes interminables y brindis, la noche avanzó hasta que el último invitado se marchó, dejando un silencio acogedor en la enorme residencia. Sin embargo, Goku no se había ido. Mientras el resto de sus amigos buscaban descanso, el joven guerrero se encontraba en el balcón de la mansión, con la mirada perdida en la inmensidad del cielo estrellado. Sus ropas estaban limpias, pero su cuerpo aún conservaba el peso de la fatiga tras la pelea que casi le cuesta la vida. Bulma se acercó a él, apoyándose en el barandal metálico mientras el viento nocturno agitaba suavemente su cabello. Lo observó de reojo, notando esa serenidad extraña que siempre lo rodeaba. ¿Qué pasa, Goku?, preguntó ella con un tono suave. La fiesta terminó hace rato. ¿Acaso no piensas ir a tu casa a descansar? Goku no respondió de inmediato. Siguió observando el titileo de las estrellas, como si buscara las palabras adecuadas en la Vía Láctea. Finalmente, soltó un suspiro pesado y se llevó una mano a la nuca, rascándose los cabellos negros y despeinados con un gesto de pura duda. Es que, bueno, ¿cómo te explico?, balbuceó, evitando el contacto visual directo. Bulma arqueó una ceja, intrigada por la vacilación del campeón. ¿Dudando, insistió ella, cruzándose de brazos. Goku tomó aire, cerró los ojos por un segundo y soltó la verdad. Es que destruí mi casa, y ahora no tengo dónde vivir, confesó, soltando una risita nerviosa que no lograba ocultar su vergüenza. Bulma se quedó petrificada. La imagen de la pequeña casa de Goku en la montaña Paos vino a su mente, la curiosidad, mezclada con una pizca de incredulidad, la obligó a preguntar. ¿Y qué rayos le pasó a la casa, Goku?, exclamó, gesticulando con las manos. El Saiyan se encogió de hombros, hundiéndose un poco más en su lugar mientras sus mejillas se teñían de un ligero rojo. Digamos que la destruí accidentalmente porque estaba entrenando, respondió en un susurro, como si decir las palabras en voz alta hiciera que el desastre fuera aún más real. Estaba practicando un movimiento que me enseñó Kamisama Y. Bueno, calculé mal la fuerza. La paciencia de Bulma, siempre tan volátil cuando se trataba de las ocurrencias de su amigo, estalló en un instante. Sin previo aviso, levantó el puño y le propinó un coscorrón seco y sonoro justo en la coronilla. «Eres un idiota, Goku», gritó ella, mientras él se quejaba y un enorme chichón comenzaba a brotar de su cabeza. Goku se llevó ambas manos a la zona afectada, saltando un poco por el dolor mientras cerraba un ojo con fuerza. «Ay, ay, ay. Eso dolió, Bulma», protestó él, aunque no hizo amago de enojarse. Sabía que, después de todo, se lo merecía. «Es que eres un idiota, Goku», reprochó ella, soltando un suspiro de frustración, aunque lentamente se calmó. «Pero te dejaré vivir aquí, aunque sea un dolor de cabeza constante», dijo la fémina, soltando un suspiro mientras cruzaba los brazos sobre su pecho. Pero con una sola condición, Goku, que estaba distraído intentando ver si el chichón de su cabeza era lo suficientemente grande como para reflejarse en el cristal del balcón, se detuvo en seco. Las orejas le vibraron ante la palabra condición. Sabía que, cuando Bulma usaba ese tono de voz, no era algo que pudiera tomarse a la ligera. Se giró hacia ella con una expresión de curiosidad genuina, rascándose la mejilla. ¿Y cuál sería esa condición?, preguntó el Saiyan, prestándole toda su atención. En ese momento, la expresión de Bulma cambió. Una pequeña y astuta sonrisa comenzó a dibujarse en su rostro, una de esas muecas que denotaban que ya tenía un plan perfectamente estructurado en su mente brillante. Sus ojos chispearon con una mezcla de picardía y satisfacción. «Que trabajes», sentenció ella, disfrutando del momento de silencio que siguió. «Pero tranquilo, no pongas esa cara de susto. He encontrado un trabajo para ti que quizás te encante, algo que encaja perfectamente con esa energía inagotable que tienes».
Goku no tardó ni un segundo en reaccionar. Sus ojos se iluminaron de inmediato y dio un paso hacia adelante, casi invadiendo el espacio personal de su amiga. La sola idea de un trabajo que le gustara solo podía significar una cosa en su mundo. Pelear. Exclamó con entusiasmo, cerrando los puños. ¿Es un torneo o algo así? Dime que hay sujetos fuertes involucrados. La respuesta de Bulma no fue la que él esperaba. Sus ojos parecieron encenderse en llamas por un segundo ante la simpleza de su amigo. Dio un pisotón en el suelo del balcón y le gritó con todas sus fuerzas. No, pedazo de bobo. Es una escuela. Goku se quedó estático, con el puño a medio camino de un golpe imaginario. La palabra resonó en sus oídos como algo extraño, algo que no terminaba de encajar en su vocabulario de artes marciales. Ladeó la cabeza con una confusión tan pura que resultaba casi cómica. ¿Qué es una escuela? Preguntó finalmente, con la voz cargada de una duda profunda. Bulma cerró los ojos y se golpeó la frente con la palma de la mano. Era obvio que no serviría de nada intentar explicarle los matices de la educación académica. Sabía que Goku nunca pasaría una entrevista para enseñar matemáticas o historia. Después de todo, él apenas sabía leer lo básico y vivía tan alejado de la civilización que conceptos como ecuaciones o geografía eran alienígenas para él. Sin embargo, había una posición perfecta en esa extraña institución llamada Fundamental Paper Education. Si había alguien en el mundo capaz de manejar una clase de educación física, era el hombre que acababa de derrotar al rey demonio Piccolo. Es un lugar donde los jóvenes aprenden, Goku, explicó ella, tratando de mantener la calma. Y tú vas a ser el encargado de que esos chicos se muevan. Básicamente, vas a enseñarles a ser fuertes y rápidos, aunque espero que no intentes convertirlos en guerreros espaciales el primer día. Goku seguía sin entender del todo qué hacía un profesor, pero si involucraba actividad física y estar rodeado de gente, no podía ser tan malo. ¿Y dónde queda esa escuela? Está aquí cerca, solo tienes que ir todo derecho hacia adelante y podrás ver la escuela, aunque sugiero que mañana me des tú. Bulma se interrumpió a sí misma, parpadeando con sorpresa cuando sus palabras se disolvieron en el vacío del balcón. Goku gritó con todas sus fuerzas hacia la nada. Este idiota. ¿Por qué siempre los hombres me dejan plantada? Ni siquiera dejaste que te diera la dirección exacta o el mapa. Ay, juro que cuando regrese lo voy a colgar de los pies. Mientras tanto, a varios kilómetros de distancia y completamente ajeno a la furia de su amiga, el Saiyan ya se encontraba devorando el camino. Corría a una velocidad impresionante, una simple sombra naranja que cruzaba las calles vacías y las colinas colindantes de la ciudad del oeste de forma casi imperceptible para el ojo humano. Para Goku, correr de noche tras una dura batalla era una forma extraña de relajar los músculos. De pronto, sus botas se frenaron en seco, levantando una pequeña cortina de polvo sobre el asfalto. Pues había llegado. Goku levantó la mirada, ladeando la cabeza mientras sus ojos escaneaban la edificación que se alzaba imponente frente a él. Una profunda sensación de extrañeza lo invadió por completo. Su instinto de guerrero, refinado tras su largo entrenamiento con Kami-sama, comenzó a enviarle señales contradictorias. Aquel lugar no se parecía a ningún edificio que hubiera visto en la capital o en sus viajes por el mundo. Frente a sus ojos se erigía una colosal estructura simétrica que parecía desafiar las leyes de la arquitectura natural. El edificio entero carecía de texturas tridimensionales complejas. Lucía liso, pulcro y extrañamente bidimensional, como si una mano gigante hubiera recortado un trozo de papel blanco y lo hubiera pegado en medio del paisaje nocturno. La fachada estaba compuesta por líneas negras, gruesas y perfectas, que delimitaban cada ventana y cada borde con la rigidez de un dibujo hecho con escuadra y tinta china. En el centro de la edificación, justo encima de las puertas principales de cristal, un gran lápiz dibujado con trazos geométricos servía como un inquietante recordatorio de la naturaleza académica del lugar. Más arriba, coronando el tejado triangular, destacaba un enorme emblema circular con una silueta que asemejaba a una hoja o una corona estilizada.
Decenas de ventanas rectangulares idénticas se distribuían a lo largo de las 3 plantas del complejo, todas perfectamente alineadas, oscuras y silenciosas, devolviendo un reflejo vacío que hacía que la escuela pareciera completamente deshabitada. No había rastro de luces cálidas ni de vida en su interior. El edificio entero emanaba una atmósfera estéril, fría y monocromática, un marcado contraste con el cielo nocturno y la vibrante energía de la tierra que Goku también conocía. El Saiyan dio unos pasos lentos hacia la entrada, rompiendo el tenso silencio del camino peatonal. Cruzó los brazos sobre su pecho, entornando los ojos mientras intentaba percibir algo a través de la enorme fachada blanca. «¡Qué escuela tan rara!», murmuró Goku para sí mismo, rascándose la mejilla con confusión. Bulma dijo que aquí venían los niños a aprender, pero esto parece más un dibujo gigante que un edificio de verdad. Además, no puedo sentir el ki de nadie allá adentro. Está demasiado callado. Se acercó a las escaleras de la entrada principal, notando cómo sus propias manos y su silueta parecían captar sutilmente la iluminación plana del lugar. El ambiente se sentía pesado, como si la estructura misma estuviera esperando a que cruzara el umbral. Dio unos pasos pausados hacia las imponentes puertas de cristal de la entrada. Estiró ambos brazos y apoyó las palmas de sus manos contra la superficie, aplicando un empujón inicial con la intención de abrirlas de par en par. Sin embargo, el cristal ni siquiera se movió. La rigidez de la estructura indicaba claramente que la escuela se encontraba bajo llave debido a las altas horas de la noche. «Ah, caray. Está cerrada», murmuró el Saiyan para sí mismo, ladeando la cabeza con curiosidad. Sin medir del todo las consecuencias y acostumbrado a un mundo donde las cosas se solucionaban con un poco de fuerza física, Goku volvió a empujar, esta vez aplicando apenas un hilo de su presión habitual. Para un humano normal, el cristal habría sido inamovible, pero para el guerrero que acababa de derrotar a Piccolo Jr., fue más que suficiente. Un crujido seco y metálico resonó en el silencio de la noche cuando el seguro interno de las puertas se venció por completo, destrozándose de forma silenciosa sin que él se percatara del daño que acababa de causar. Las puertas cedieron suavemente y Goku se adentró en la edificación. Los pasillos de Fundamental Paper Education se extendían ante él como un laberinto monocromático, sumido en una penumbra fría que acentuaba los bordes afilados de los muros de papel. El eco seco de sus botas sobre el suelo liso empezó a resonar con una cadencia tranquila. Caminar por aquellos corredores repletos de casilleros alineados y salones oscuros le provocó una extraña punzada de nostalgia. Su mente retrocedió de inmediato a los días de su infancia. Recordaba vagamente haber pisado un salón de clases en alguna ocasión muy lejana, pero el recuerdo venía acompañado de un aburrimiento tan pesado que en su momento. Definitivamente las escuelas siguen siendo lugares muy extraños, pensó Goku, cruzándose de brazos mientras caminaba con la mirada fija en el techo plano, completamente sumergido en sus propias reflexiones. Espero que Bulma tenga razón y esto de la educación física sea divertido. Su distracción fue tal que sus sentidos, usualmente infalibles, se mantuvieron enfocados únicamente en sus recuerdos. No buscaba peligro, por lo que su guardia estaba completamente baja. Y fue precisamente en ese instante de vulnerabilidad cuando el entorno pareció volverse aún más denso y gélido. Desde la negrura de un pasillo transversal, una silueta comenzó a materializarse con una lentitud espeluznante. La oscuridad misma pareció moldearse a las espaldas del Saiyan, dando paso a una joven cuya sola presencia irradiaba una atmósfera tétrica y hostil. El contraste entre la calidez de la tierra y la naturaleza de este ser era absoluto. Su apariencia física, plasmada con líneas duras y tonos sombríos, era la definición misma de una pesadilla escolar. Llevaba sobre su cabeza una corona oscura de puntas afiladas que se asentaba sobre un cabello castaño, corto y alborotado, del cual sobresalían 2 pequeños moños negros que imitaban la forma de unas alas de murciélago o cuernos sutiles. Sus ojos permanecían ocultos tras una sombra densa y rectangular que cruzaba su rostro como una venda de pura oscuridad, dejando al descubierto únicamente una mirada afilada, fría que se clavaba fijamente en la nuca del intruso.
Vestía una especie de capa o poncho de un gris cenizo con bordes deshilachados, adornada con un collar del que colgaba un gran amuleto triangular negro. De su espalda baja y sus hombros brotaban unas estructuras oscuras y puntiagudas que semejaban garras o espinas rígidas, dándole un aspecto vagamente arácnido o demoníaco. Sus brazos, cubiertos por mangas con un patrón de franjas blancas y negras, terminaban en unas manos ocultas por lo que parecían pesados bloques o guantes grises, donde destacaba un parche con un triángulo inscrito en un cuadrado. Cada detalle de su diseño, desde la rigidez de su postura hasta los símbolos geométricos que portaba en su ropa, gritaba que ella era la autoridad máxima de ese retorcido orden. La demonio se mantuvo a escasos metros detrás de Goku, deslizándose sin hacer el más mínimo ruido sobre el suelo estéril, disfrutando del silencio antes de cazar a su presa. Sin embargo, el Saiyan continuó avanzando. Goku se detuvo en seco, rompiendo la monótona cadencia de sus pasos en el pasillo. El eco de sus botas se extinguió al instante, dando paso a un silencio sepulcral que de pronto se sintió demasiado denso. Una punzada helada, fina como una aguja, le había recorrido la base de la nuca. No era una suposición. Era ese instinto animal y puramente físico que había perfeccionado tras pasar 3 años en el templo de Kamisama, aprendiendo a reaccionar antes de que el pensamiento siquiera cruzara por su mente. Con un movimiento fluido y felino, el Saiyan giró sobre sus talones a una velocidad imperceptible para cualquier ojo común. Su mirada escaneó el corredor a sus espaldas en un parpadeo, esperando encontrarse de frente con algún intruso, pero sus ojos solo toparon con la rigidez monocromática de las paredes planas de papel. No había nadie. El pasillo estaba completamente desierto, bañado por esa luz pálida y carente de vida. Entrecerró sus ojos oscuros, agudizando la vista mientras escudriñaba cada rincón, cada esquina y los bordes afilados de los casilleros dibujados en los muros. Incluso intentó expandir sus sentidos para captar el ki, pero en ese entorno estéril la energía simplemente no existía, lo que hacía que depender de su intuición física fuera su única herramienta. Sabía perfectamente lo que había sentido. Una mirada pesada, cargada de una hostilidad implacable, clavada justo en su espalda. Sin embargo, el corredor seguía mostrándose vacío, como si el mismo edificio estuviera jugando con él. «Qué raro», murmuró entre dientes, sin relajar del todo los hombros. «Juraría que alguien estaba parado justo detrás de mí». Permaneció estático unos segundos más, permitiendo que el silencio de la escuela envolviera el lugar, pero al notar que nada se movía ni cambiaba, soltó un ligero suspiro y sacudió la cabeza para apartar la tensión. No era propio de él quedarse estancado por un presentimiento si no había una persona visible. Dando media vuelta con la misma soltura de siempre, Goku reanudó su caminata por el pasillo principal. Sus pasos volvieron a sonar de manera rítmica contra el suelo plano, aunque esta vez sus sentidos se mantuvieron en un estado de alerta latente, listos para saltar ante cualquier anomalía. Desde las sombras más densas de un salón contiguo, la silueta de Ali se volvió a cobrar forma con una lentitud casi líquida. Su cabeza emergió sutilmente entre el marco de la puerta de papel, ladeándose con una rigidez antinatural mientras sus ojos, ocultos tras esa eterna venda de oscuridad, se fijaban en la espalda del Saiyan que se alejaba por el corredor. Una extraña y retorcida fascinación comenzó a hormiguear en su interior. En todos sus años acechando los pasillos de Fundamental Paper Education, ningún estudiante, y mucho menos un extraño, había sido capaz de reaccionar a su presencia antes de que fuera demasiado tarde. Ella no poseía un cuerpo que hiciera ruido, ni dejaba rastros que un humano común pudiera notar. Sin embargo, ese sujeto de ropas naranjas se había movido con la velocidad de un rayo, girándose exactamente en el momento preciso. Un segundo más y él la habría descubierto de frente. Por suerte, su naturaleza demoníaca le había permitido disolverse en los muros monocromáticos justo a tiempo, pero el hecho seguía perturbándola. ¿Quién era él y cómo lo había hecho? Goku, ajeno al escrutinio de la criatura, se detuvo unos metros más adelante frente a una gran puerta doble que parecía conducir al gimnasio de la escuela. Al empujarla, el chirrido de las bisagras rompió el silencio del lugar.
Alice, arrastrándose por el techo del pasillo como una sombra alargada, se deslizó hacia el interior del gimnasio, posicionándose en las vigas superiores, justo por encima del guerrero. Decidió que ya había observado suficiente desde el anonimato. La curiosidad la estaba carcomiendo y quería ver de cerca qué clase de espécimen había osado romper el seguro de la entrada. Una risa queda, distorsionada y carente de cualquier calidez humana, resonó desde lo alto, haciendo eco en las paredes del enorme salón. Un humano normal ya estaría temblando en el suelo, soltó Alice, su voz sonando como el roce de 2 hojas de papel áspero en una habitación vacía. Tú no hueles a miedo. Hueles a algo diferente. Goku no se sobresaltó. Simplemente dejó caer los brazos a los costados y levantó la mirada con total naturalidad hacia la penumbra del techo, encontrándose con la tétrica silueta de la joven demonio. Sus ojos oscuros la recorrieron con curiosidad, sin mostrar un solo rastro de pánico ante sus garras o su aspecto. Ah, ahí estás. Excluyó Goku, dedicándole una sonrisa ligera y rascándose la mejilla. Así que eras tú la que me estaba observando hace un momento. Tienes una forma muy extraña de esconderte, casi no pude sentir hacia dónde te movías. Alice entrecerró la mirada tras su sombra rectangular. La reacción del chico no encajaba en absoluto con sus expectativas. Nadie sonreía en su presencia. ¿Me estabas buscando?, preguntó ella, descendiendo un par de metros en el aire, sus estructuras puntiagudas agitándose levemente. ¿Acaso no sabes qué lugar es este, intruso? Los que entran aquí a estas horas no suelen salir para contarlo. Goku ladeó la cabeza, cruzándose de brazos mientras procesaba la advertencia con su clásica simpleza. Bueno, una amiga mía llamada Bulma me dijo que este lugar es una escuela y que buscaban a alguien para enseñar algo llamado educación física. Explicó él con total honestidad. Vine a revisar el sitio antes de mañana. Por cierto, me llamo Goku. ¿Tú también trabajas aquí o eres una estudiante? Alice no esperó a que Goku terminara de hablar. La respuesta del Saiyan, tan ajena al terror que ella estaba acostumbrada a sembrar, encendió un impulso violento en su interior. La curiosidad se transformó en agresión pura. Sin mediar palabra, el entorno plano del gimnasio pareció cobrar una vida retorcida. De las sombras del suelo y las vigas brotaron ráfagas de tentáculos oscuros, afilados y rígidos como tiras de papel reforzado, que salieron disparados directamente hacia el torso y las extremidades del guerrero. Goku reaccionó por puro instinto físico. Sus ojos se abrieron de golpe y su cuerpo se movió con agilidad felina, flexionando las rodillas para agacharse justo a tiempo mientras 2 de los apéndices destrozaban el aire sobre su cabeza con un siseo metálico. La velocidad del ataque lo tomó por sorpresa. No era un ataque basado en ki, por lo que predecir la trayectoria exacta requería toda su atención visual y reflejos corporales. Vaya, qué rápida eres, exclamó Goku, dando un giro lateral para evadir otra oleada que buscaba clavar sus puntas en el suelo. El suelo de la cancha comenzó a llenarse de perforaciones planas mientras el Saiyan saltaba de un lado a otro. Los ataques eran masivos, brotando desde múltiples ángulos simultáneos. Goku empezó a sentir una ligera dificultad. No por falta de velocidad, sino porque el espacio se reducía a cada segundo y la densidad de las extremidades oscuras parecía multiplicarse con el enojo de la demonio. Decidido a ganar distancia para analizar la situación, Goku apoyó firmemente sus botas en el suelo y dio un tremendo salto hacia atrás, buscando refugiarse cerca de la pared del gimnasio. Sin embargo, calcular el entorno en este mundo bidimensional resultó ser un error táctico. En cuanto su espalda rozó la superficie lisa de la pared de papel, la estructura misma reaccionó. De los muros monocromáticos emergieron decenas de nuevos tentáculos que se desplegaron como una red perfecta. Antes de que Goku pudiera descender o impulsarse hacia el frente, los apéndices se enroscaron con fuerza brutal alrededor de sus tobillos, sus muñecas y su torso, cubriéndolo por completo en un capullo negro y rígido que lo estampó contra la pared. ¡Maldición, me descuidé!, gruñó Goku, apretando los dientes mientras sentía la presión del amarre. Al notar la resistencia del intruso, Alice entrecerró la mirada con malicia.
Sabía que sus presas normales se rompían los huesos en este punto, pero sintió de inmediato como la musculatura del Saiyan comenzaba a tensarse de una forma sobrehumana. Goku comenzó a aplicar una fuerza colosal, una energía puramente física que hizo que los tentáculos de papel empezaran a estirarse y a crujir, amenazando con desgarrarse ante la presión de sus brazos. El suelo bajo ellos vibró sutilmente por el esfuerzo del guerrero. Satisfecha al ver que el capullo finalmente se estabilizaba, la tétrica joven demonio descendió lentamente desde las alturas del gimnasio. Sus garras traseras se movieron de forma pausada y su cuerpo flotó en el aire estéril, acercándose centímetro a centímetro hacia el rostro cubierto de Goku. Quería ver de cerca los ojos del hombre que, incluso estando completamente atrapado. Goku, flotando en el aire estéril del gimnasio. La proximidad le permitió observar con detenimiento las facciones del Saiyan. A diferencia de cualquier otra criatura que hubiera caído en sus redes, este hombre no estaba llorando, ni suplicando por su vida, ni desprendiendo ese desagradable aroma pánico que a ella tanto le aburría. Sus ojos oscuros simplemente la miraban fijos, analizando la situación con una serenidad asombrosa. Una retorcida línea de pensamiento comenzó a cruzar la mente de la demonio. Aquel humano poseía una vitalidad y una fuerza que jamás había visto en ese colegio de papel. Una chispa de genuina diversión, una emoción casi extinta en su rutina, comenzó a encenderse en su pecho. Pensó por un instante en Oliver, su novio. Últimamente, él se estaba volviendo sumamente predecible y aburrido. Siempre las mismas conversaciones, las mismas dinámicas, la misma monotonía escolar de siempre. No había nada nuevo en él. En cambio, este extraño intruso vestido de naranja era un enigma andante que reaccionaba a sus ataques como si fuera un juego peligroso. Alice ladeó la cabeza con una rigidez espeluznante, haciendo que su pequeño moño de su cabello se agitaran levemente. Para estar completamente segura de si este humano era el indicado para romper con su aburrimiento, necesitaba una prueba irrefutable. Necesitaba saborear su esencia. Veamos qué clase de criatura eres realmente, susurró Alice, su voz arrastrándose como una lija sobre la superficie lisa del gimnasio. Lentamente, Alice levantó uno de sus pesados brazos grises. De la estructura geométrica de su mano comenzó a extenderse una de sus garras oscuras y afiladas, brillando con una luz fría y peligrosa bajo la pálida iluminación del techo. No tenía intenciones de matarlo, al menos no todavía. Solo quería hacerle un pequeño corte, una fina incisión en la mejilla para probar su sangre. La punta afilada de la garra avanzó centímetro a centímetro hacia la piel del Saiyan, rompiendo la escasa distancia que lo separaba. La punta afilada de la garra de Alice finalmente presionó la piel del Saiyan. Con un siseo metálico, la uña rasgó la mejilla de Goku, dejando una línea delgada por la que comenzó a brotar un hilo de sangre roja y brillante. Goku soltó un quejido ronco, apretando los dientes mientras sentía el ardor del corte. El dolor, lejos de doblegarlo, activó de golpe su orgullo de guerrero. El Saiyan comenzó a sacudirse con brusquedad, expandiendo su musculatura en un intento desesperado por reventar la prisión. Sin embargo, los tentáculos negros y viscosos reaccionaron al instante ante el incremento de fuerza. Las extremidades de papel estéril se contrajeron con un crujido seco, ejerciendo una presión asfixiante que se amoldaba a cada contorno de su cuerpo, hundiéndose en su doji naranja destrozado y bloqueando cualquier palanca que él intentara hacer con los brazos. Eran como cadenas vivas que se alimentaban de su resistencia, volviéndose más densas y pesadas a cada segundo. Alice ignoró el forcejeo del chico. Toda su atención se centró en la gota de líquido carmesí que se había quedado suspendida en la punta de su garra oscura. Ladeó la cabeza con esa rigidez tétrica que la caracterizaba y, con una lentitud casi ritual, llevó el dedo hacia sus labios, probando la esencia del Saiyan. En cuanto el fluido tocó su paladar, las pupilas de la demonio se contrajeron bajo la densa sombra que cubría sus ojos. Su cuerpo entero se tensó, experimentando una sacudida de pura sorpresa. Aquel sabor no se parecía a nada que hubiera devorado jamás en los pasillos de la escuela.
No tenía el gusto insípido y plano de los estudiantes de papel, ni la pesadez amarga de los profesores, ni el rastro corrompido de las entidades o demonios que habitaban en las zonas más oscuras del colegio. Era una sangre increíblemente densa, caliente y desbordante de una vitalidad salvaje, casi primordial. Se sentía como una descarga de energía pura que le recorría las venas, un sabor extrañamente dulce pero cargado de un poder violento que resultaba adictivo desde el primer segundo. Alice se llevó una mano al pecho, sintiendo como su propio corazón de tinta latía con una fuerza inusual. Como princesa demonio, ella conocía el rastro biológico de casi cualquier criatura viviente o maldita, pero por más que buscaba en su memoria, la firma de esa sangre no lograba coincidir con ninguna raza registrada en su mundo. No era humano común, pero tampoco era un monstruo. Era algo completamente ajeno a la lógica. Miró de nuevo a Goku, quien seguía jadeando y forcejeando contra los tentáculos viscosos, y una sonrisa perturbadora, ancha y llena de colmillos, comenzó a dibujarse en el rostro de la joven. Oliver estaba completamente olvidado en ese instante. Lo que tenía atrapado contra la pared era un espécimen único, un tesoro biológico que acababa de despertar su apetito de una forma que nunca antes había experimentado. El Saiyan detuvo su forcejeo por una milésima de segundo, clavando sus ojos oscuros en la criatura. No le gustaba para nada esa risa. Su instinto de guerrero le advirtió que la situación había dejado de ser una simple rabieta escolar. Goku comenzó a canalizar una cantidad masiva de fuerza puramente física. Sus músculos se expandieron bajo el doji naranja destrozado y las venas de sus brazos se marcaron con violencia, haciendo que las primeras capas de los tentáculos negros empezaran a estirarse y a rasgarse con un chirrido agudo. Al notar que el capullo estaba a punto de colapsar ante semejante despliegue de poder, Alice dejó escapar un rugido distorsionado. La diversión dio paso a una necesidad imperiosa de dominación absoluta. El entorno plano del gimnasio tembló cuando la joven comenzó a mutar, abandonando cualquier rastro de su fachada humana para adoptar su forma final demoníaca. Su silueta se expandió y se tiñó de una oscuridad impenetrable y azulada, convirtiéndose en una sombra viviente y colosal. Sus ojos se multiplicaron, transformándose en 4 rendijas de un color rojo, carmesí brillante y malévolo que parpadeaban con una fijeza espeluznante en medio de su rostro ensombrecido. De sus hombros y torso brotaron enormes apéndices rígidos y puntiagudos que se asemejaban a costillas expuestas o garras gigantescas, mientras que a su alrededor se desplegaban gruesos tentáculos oscuros y masivos que azotaban el aire como látigos cargados de estática maldita. Con un movimiento violento de su mano deforme, la entidad desató toda su furia. Los tentáculos masivos salieron disparados y envolvieron a Goku de manera implacable, superponiéndose en capas densas y viscosas hasta aislarlo por completo del mundo exterior, sellándolo dentro de un capullo negro, hermético y asfixiante. El Saiyan, atrapado en el núcleo de aquella masa oscura, rugió e intentó golpear las paredes internas, pero la viscosidad absorbía el impacto de sus puños. Alice, flotando con pesadez, arremetió contra la red original que sujetaba el capullo a la pared del gimnasio. Con un tirón brutal de sus propias garras, rompió los amarres estáticos y comenzó a arrastrar el enorme bulto negro fuera del salón principal. El cuerpo de Goku, completamente inmovilizado dentro de la estructura de tinta, fue arrastrado a gran velocidad por los pasillos monocromáticos de la escuela. El sonido seco de la masa golpeando los casilleros y el suelo plano resonaba como un eco fúnebre en el silencio de la noche. La demonio avanzó sin detenerse hasta el fondo de uno de los corredores más apartados y lúgubres de la institución. Se detuvo frente a una puerta de madera vieja que desentonaba con el resto del edificio. La superficie estaba cubierta de profundos y violentos arañazos que parecían hechos por garras monumentales, y en el centro, un cartel desgastado advertía en letras rígidas: "No entrar". Era el territorio prohibido, la habitación personal de Alice. Sin el menor reparo, la criatura empujó la puerta con una de sus extremidades puntiagudas y arrastró el capullo hacia el interior de la negrura absoluta del cuarto, cerrando el acceso tras de sí con un portazo ensordecedor que dejó caer el pestillo. En el interior de la habitación, el silencio inicial fue reemplazado por una cacofonía de sensaciones físicas que desconcertaron al Saiyan dentro de su prisión.
Goku agudizó el oído y pudo percibir un sonido sibilante y constante. Parecía el rugido de un viento lejano, un eco atrapado que soplaba de una forma completamente antinatural. La atmósfera que se filtraba a través de las rendijas del capullo era sofocante. Por momentos el aire se sentía congelado, un frío polar y cortante que entumecía la piel, para luego cambiar drásticamente a un calor sofocante, denso y ardiente que hacía sudar su cuerpo. El ambiente entero se percibía cargado, masivo y pesado, como si la gravedad misma de ese cuarto obedeciera a la voluntad de la princesa demonio que ahora lo observaba. De repente, la penumbra absoluta del encierro fue rasgada por un destello metálico. Alice, utilizando una de sus garras monumentales, dio un tajo seco y violento que abrió el capullo de arriba abajo. La masa de tentáculos negros se desmoronó a los lados, liberando al guerrero con un sonido pastoso. Goku reaccionó con la velocidad de un rayo. En cuanto sus botas tocaron el suelo, dio un salto hacia atrás para ganar espacio, flexionando las rodillas y extendiendo los brazos en su clásica posición de combate, listo para repeler cualquier ataque inmediato de la princesa demonio. Sin embargo, el movimiento de sus puños se congeló a mitad de camino. Sus ojos oscuros se abrieron con asombro y su guardia disminuyó sutilmente a medida que su mirada escaneaba el entorno. «Pero, ¿qué es este lugar?», murmuró el Saiyan, el desconcierto apagando la hostilidad de su voz. El cuarto de Alice no era una habitación común de la escuela. Era la entrada a una dimensión de pesadilla. A su alrededor, el espacio se abría en un abismo de tonos rojizos y violetas oscuros, iluminado por una neblina de cenizas calientes y pequeñas motas de fuego flotantes que ascendían perezosamente hacia la nada. Del suelo brotaban colosales estructuras puntiagudas, unas espinas de piedra o papel endurecido tan negras como la tinta, que se alzaban como los dientes de un monstruo gigante cubriendo todo el horizonte. El suelo temblaba levemente con un latido constante, y el viento, cargado con ese extraño olor a ozono, grafito y azufre, silbaba entre los riscos afilados. Dos orbes de un rojo carmesí parpadearon en la base de las formaciones rocosas, recordándole al Saiyan que se encontraba atrapado en el mismísimo nido del demonio. Goku ladeó la cabeza, sintiendo la enorme presión ambiental que aplastaba el lugar, una atmósfera tan densa. Goku no se quedó quieto esperando a ver cuál sería el siguiente movimiento de la criatura. Al notar la inmensa hostilidad que vibraba en el aire de esa extraña dimensión, sus ojos se entrecerraron con la seriedad de un guerrero. Flexionó las piernas, acumulando una tensión explosiva en sus muslos, y se lanzó a correr directo hacia la demonio con una determinación implacable, haciendo que las cenizas del suelo salieran despedidas a su paso. Alice, manteniendo su imponente y monstruosa forma final, observó el avance del Saiyan con una mezcla de superioridad y desdén. Sus 4 ojos rojos parpadearon con total tranquilidad. Decidió quedarse estática en su lugar, cruzando sus extremidades superiores en una postura arrogante. En su mente de princesa demonio, ningún intruso común de carne y hueso poseía la fuerza necesaria para dañar su cuerpo místico. Permitiría que el chico diera el primer golpe solo para que chocara contra su resistencia y entendiera la futilidad de sus esfuerzos. Sin embargo, Alice estaba a punto de arrepentirse amargamente de su soberbia. Antes de que la demonio pudiera registrar la distancia restante, la silueta de Goku se desvaneció por completo de su campo visual. No se disolvió en las sombras como hacía ella. Simplemente desapareció debido a una velocidad de desplazamiento pura y sobrehumana que el ojo de la criatura no pudo rastrear. La sorpresa la golpeó de sobremanera, congelando sus garras en el aire estéril, pero antes de que pudiera buscarlo con la mirada, un dolor agudo, sordo y devastador se expandió desde el centro de su vientre. Goku había reaparecido justo frente a ella, con las rodillas flexionadas y el puño derecho sólidamente incrustado en su estómago. El impacto liberó una onda de choque invisible que sacudió la neblina rojiza del cuarto. Alice abrió sus ojos de par en par, perdiendo el aliento mientras su cuerpo, usualmente inmune al daño físico común, se encorvaba involuntariamente por la potencia del golpe. ¡Maldito!, rugió la demonio con una voz distorsionada por la rabia y la incredulidad. Furiosa, desató un zarpazo salvaje con sus garras monumentales, buscando rebanar el torso del Saiyan en un arranque de ira. Pero Goku se movió con una soltura asombrosa.
Ladeó el torso hacia un costado con suavidad, permitiendo que las cuchillas oscuras pasaran a milímetros de su doji naranja sin llegar a rozarlo. Alice lanzó un segundo y un tercer ataque, utilizando sus pesados tentáculos para acorralarlo, pero el chico era simplemente demasiado rápido. Esquivaba cada embate con una facilidad pasmosa, moviéndose de un lado a otro como si estuviera flotando en una danza coreografiada. La lógica del combate se había invertido por completo. En el gimnasio de la escuela, Goku se había contenido de manera extrema, limitándose a medir el terreno y a cuidar de no destruir la estructura del edificio que Bulma le había encargado. El nivel de poder de Alice, en su forma final demoníaca, era abrumador para los estándares de su propio universo, situándose en unas respetables 290 unidades de poder. Sin embargo, el poder verdadero de Goku, tras haber completado su riguroso entrenamiento en el templo de Kamisama, ascendía a las 416 unidades. El Saiyan la superaba por un margen colosal y apenas estaba empezando a tomárselo en serio. Al darse cuenta de que sus ataques directos no hacían más que cortar el aire, Alice golpeó el suelo con una de sus extremidades inferiores cargadas de magia oscura. La dimensión entera respondió a su llamado. Del suelo rojizo brotaron decenas de pinchos negros, afilados como estacas gigantescas, que emergieron a una velocidad vertiginosa para intentar atravesar al guerrero desde abajo. Goku, anticipando el movimiento por la sutil vibración del terreno, dio un tremendo salto hacia atrás en el último microsegundo. Sus botas rozaron las puntas de las estacas mientras se posicionaba a una distancia segura, cayendo de pie con una postura relajada pero alerta. Alice se quedó flotando a unos metros, respirando con dificultad mientras sentía el persistente dolor en su vientre. Sus ojos rojos fijos en el Saiyan ya no reflejaban desprecio, sino una intensa y caótica mezcla de emociones. Su mente comenzó a maquinar a toda velocidad, buscando desesperadamente una estrategia para ganarle. Tenía que admitirlo. Este hombre era fascinante. Una regla fundamental en su retorcida existencia era que no quería matarlo bajo ninguna circunstancia. Después de todo, finalmente había encontrado un juguete nuevo, alguien que no se rompía al primer toque y que desbordaba una vitalidad irresistible. Su obsesión iba más allá de una simple cacería. En su mente demoníaca, la idea de mantener a este ser tan fuerte a su lado de forma permanente, quizás incluso como su nueva pareja, comenzó a echar raíces profundas, transformando el combate en una retorcida prueba de posesión. Ella estaba destinada a convertirse en la soberana absoluta, la reina que gobernaría sobre todas las entidades de las sombras en el futuro. Para un trono de tal magnitud, un acompañante débil o predecible como Oliver jamás sería suficiente. Necesitaba un rey a su lado, un ser dotado de una fuerza destructiva y una vitalidad descomunales que infundiera respeto y temor. Y ese hombre, sin lugar a dudas, era el que tenía enfrente. Decidida a someterlo sin importar el costo, Alice extendió sus extremidades oscuras y desató una ofensiva masiva. Decenas de tentáculos viscosos y pinchos negros brotaron en ráfagas simultáneas, buscando acorralar al guerrero. Goku se vio obligado a desplazarse continuamente, utilizando la agilidad de sus reflejos para esquivar los ataques que destrozaban el suelo rojizo a su paso. Con un movimiento fluido, el Saiyan se impulsó hacia atrás para ganar la distancia necesaria y poner fin al combate. Llevó ambas manos hacia su costado derecho, juntando las palmas mientras sus dedos se curvaban y comenzaban a concentrar una pequeña pero densa esfera de luz azulada. K-me. Comenzó a pronunciar Goku, acumulando su ki. Sin embargo, antes de poder canalizar la energía por completo, sus ojos oscuros se abrieron con sorpresa. Al levantar la vista, se dio cuenta de que Alice ya no estaba en su posición original. La imponente silueta de la demonio se había desvanecido por completo del frente. Un instante después, una rigidez helada paralizó sus extremidades inferiores. Al mirar hacia abajo, Goku descubrió que había retrocedido exactamente hacia la zona que la criatura quería. Había caído en una trampa perfectamente coordinada. Del suelo agrietado habían emergido múltiples tentáculos gruesos y pegajosos que se enroscaron con una fuerza implacable alrededor de sus botas y tobillos, hundiéndose en el terreno para impedir que se moviera o saltara.
Antes de que el Saiyan pudiera reaccionar para romper el agarre con su fuerza física, el espacio frente a él se distorsionó. Alice se materializó a escasos centímetros de su rostro con una rapidez espeluznante, aprovechando su total inmovilidad. La criatura alzó su pesada garra oscura y descargó una combinación brutal de ataques. El primer zarpazo cruzó la mejilla y la mandíbula de Goku. El segundo impactó de lleno en su hombro izquierdo, desgarrando la tela de su doji, y para rematar la ofensiva, Alice hundió sus afiladas cuchillas directamente en el torso del guerrero. Las garras de la demonio penetraron la carne con un siseo metálico, desgarrando la piel del pecho con violencia. El impacto hizo que una cantidad considerable de sangre carmesí salpicara el aire estéril de la dimensión, manchando las paredes de papel y el suelo rojizo. Goku soltó un fuerte gemido de dolor, arqueando el cuerpo mientras apretaba los puños por la punzada ardiente que le recorría el pecho. Aprovechando el aturdimiento del guerrero, dos gruesos tentáculos adicionales brotaron desde los costados y se envolvieron firmemente alrededor de ambos brazos del Saiyan, extendiéndolos hacia los lados y sujetándolo con una presión sobrehumana contra las estructuras de piedra negra. Goku quedó completamente crucificado a merced de la criatura. Alice, regresando lentamente a una postura más erguida, levantó su garra ensangrentada y pasó la lengua por sus dedos oscuros, saboreando una vez más el adictivo y denso fluido vital del guerrero. Sus 4 ojos rojos brillaron con una fijación casi demencial. Con una lentitud calculada, la princesa demonio se inclinó hacia adelante, reduciendo al mínimo la distancia con el torso expuesto del guerrero. Fijó su mirada en la profunda herida abierta en el centro de su pecho, de donde la sangre continuaba emanando en hilos constantes y calientes. Sin una pizca de piedad, Alice comenzó a lamer la herida de forma lenta y pausada, arrastrando su lengua húmeda y áspera directamente sobre la carne expuesta de Goku. El contacto del fluido demoníaco con los tejidos desgarrados provocó una reacción química abrasadora. El calor de la saliva de la criatura y la fricción sobre el corte generaron un ardor insoportable, haciendo que Goku soltara un grito de dolor puro que resonó con eco en todo el abismo. El guerrero apretó los dientes y tensó cada músculo de su cuerpo, tratando inútilmente de zafarse del doloroso tormento mientras la futura reina de las sombras continuaba marcando su territorio sobre el que había elegido como su futuro rey. Fin del prólogo.